John, ¿me escucha? Bueno, no. Bien, a ver. Bueno, ya que vamos a comentar un poco sobre el ciclo de diseño de un controlador, ¿sí? Que considerar algo interesante, que cuando ustedes tienen un proceso instalado, de hecho, este ya no puede ser modificado físicamente por el diseñador del sistema de control para cambiar su dinámica. Por lo tanto, va a tener que estudiar, analizar este proceso, porque ya está instalado, ya no podemos hacer más, ¿sí? Y este sistema de control va a tener que considerar la dinámica del proceso para ver si la puede controlar, ¿sí? En base a lo que tenga, a los sensores, al controlador y hay un elemento importante que es el actuador. Si ustedes no diseñan, y vale el término, si no diseñan adecuadamente el actuador, es muy probable que por más que utilicen un control muy sofisticado, un algoritmo de control muy sofisticado, es posible que no puedan controlar su proceso. Por eso es fundamental que sea especificado adecuadamente el actuador, ¿sí? El actuador es sumamente importante dentro del lazo de control. Bien, que en algún momento también se podría realizar su modelado, ¿sí? Ahora, el objetivo principal del sistema de control es proporcionar una ley, un algoritmo, ¿sí? El cual, a su salida, permita que el proceso, que la planta, que nuestro sistema se comporte o tenga un comportamiento deseado. Y aquí es algo interesante comentar sobre el comportamiento deseado. Y aquí viene lo que se denomina los índices de desempeño, el performance que yo quiero en mi planta. Y cuando hablamos del comportamiento deseado, vamos a especificar, vamos a indicar algunas condiciones, ¿sí? Esas condiciones de cómo debe operar se llaman especificaciones de comportamiento. Disculpen si estoy repitiendo el término, pero son especificaciones de comportamiento, como por ejemplo, el máximo sobrepaso, el tiempo de asentamiento, la frecuencia de oscilación, la frecuencia de amortiguamiento o periodo de amortiguamiento. Y cuando hablamos de justamente el comportamiento deseado, por lo general vamos a hacer énfasis al comportamiento de un sistema de segundo orden. Porque ese tipo de sistemas tiene un comportamiento bastante especial, en el cual su análisis nos va a permitir, ¿sí? Nos va a permitir entender que este sistema de segundo orden, ¿sí? Tiene especificaciones. Como les decía, el máximo sobrepaso, el tiempo pico,
el tiempo de asentamiento, son especificaciones que yo puedo indicarle al fabricante del controlador. Yo necesito que este proceso tenga un máximo sobrepaso del 2%, del 10%, del 5%, que tenga un tiempo pico, ya vamos a ver qué significa, de 10 segundos, de 20 minutos, ¿sí? De 1 hora, un tiempo de asentamiento de 3 horas, 3 minutos. ¿Y qué significa ese tiempo de asentamiento? Significa que una vez concluido ese tiempo, yo voy a obtener un valor de la referencia, o perdón, un valor en el proceso igual al de la referencia o al valor deseado. Aquí ya inicia el análisis. Yo voy a especificar, voy a indicar condiciones de cómo quiero que opere mi sistema. ¿Para qué? Para obtener al final un valor en una variable que me representa un producto, por ejemplo, una calidad de producto. O en los sistemas eléctricos, un nivel de voltaje, una frecuencia que debe ser constante, por ejemplo. Ahora, el diseñador debe ser capaz de reconocer características del proceso. Modelado. Modelar el proceso. De manera que permitan sintonizar el controlador que yo necesito en mi proceso. Aquí cuando hablo de sintonizar, puede que sea muy asociado al controlador PID, pero también puede ser relacionado a los compensadores. Compensadores de adelanto-retraso, ¿sí? Compensadores en cascada, controladores de tipo no lineal, controladores basados en pasividad, controladores en modos deslizantes, controladores robustos, predictivos, adaptivos, basados en lógica difusa, basados en redes neuronales. Entonces, fíjense que el algoritmo de control requiere modelar el proceso. De alguna manera necesita conocer el proceso para poder sintonizar el controlador. Ahora, una vez que yo tengo el modelo del proceso, ¿sí? Ya puedo realizar la sintonía, pero también tengo que modelar el actuador y también modelar el sensor. En épocas anteriores, les hablo de hace 20, 30 años, el tema del sensor era un punto muy flaco. ¿Por qué? Porque no había tanta tecnología y los sensores tenían un tiempo de procesamiento, un tiempo de adaptación, de acondicionamiento de señal, lo que generaba o incorporaba lo que se denomina un retardo. ¿Sí? Les invito a analizar el caso de la dinámica de un sensor de tipo RTD. ¿Qué significa esto? Significa la constante de tiempo de la RTD. Investiguen cuánto es esa constante de tiempo. Y esa constante de tiempo me va a permitir modelar el sensor e incorporar a mi modelo
completo de planta, controlador, perdón, planta, actuador, planta y sensor. Así es el orden. ¿Sí? Ese es el orden. Entonces, fíjense que cuando ya nos llega el proceso y lo tenemos que sintonizar, tenemos que incorporar un sistema de control o implementar un sistema de control, requerimos conocer el proceso. Requerimos tener información completa del actuador. ¿Sí? Del sensor, para poder llevarlo a un ámbito de simulación y con esa simulación ver el comportamiento de mi sistema, sintonizar el controlador y posteriormente aplicarlo a nuestro proceso. Bien, ahora, en el ciclo de diseño del controlador, como estábamos hablando, necesito el modelado del proceso. Podría obtener el modelado, tal vez, utilizando el registro o recolección de datos de información, de ensayos, perdón. Es decir, yo podría verificar, ¿sí?, cómo se comporta mi proceso a diferentes tipos de entrada de señales, como por ejemplo el escalón, la rampa, el impulso, ondas senoidales, y ese comportamiento me va a permitir, o sea, forzar en mi proceso hacia ese tipo de señales y ver su comportamiento. Una vez que yo vea el comportamiento, ahí también voy a tener lo que se denomina las especificaciones del desempeño del sistema. Recuerden, aquí yo tengo un proceso, tengo el sensor, perdón, este es el actuador, el proceso y el sensor. ¿Sí? Generalmente. Ahora, ¿cómo quiero que yo funcione? ¿Cómo quiero que este proceso funcione? Son estas especificaciones. Ya sea la estabilidad del lazo cerrado, el desempeño transitorio y el desempeño en estado estacionario. Cuando hablo de eso, estamos diciendo lo siguiente. Más, menos, tengo un controlador, tengo un actuador, tengo un proceso, tengo un sensor. Entonces, características del lazo cerrado. Quiero saber cómo se comporta este sistema en lazo cerrado. Desempeño transitorio. Esto de acá se llama régimen. ¿Alguien sabe cómo se llama esta parte del proceso? ¿Cómo se llama esta parte del proceso y esta parte del proceso? Esto se llama transitorio. Y esto se llama estacionario. Fíjense que yo voy a tomar en cuenta las especificaciones de desempeño, tanto en régimen transitorio como en régimen estacionario. Cuando hablo de régimen transitorio, por ejemplo, el máximo sobrepaso, el tiempo pico, el tiempo de asentamiento. Cuando hablo de estado estacionario, el error. El error en estado estacionario. ¿Qué valor tiene? ¿Sí? Para un determinado tipo de entrada. ¿Sí? Esta es la referencia. Puede que la referencia esté por acá.
y mi comportamiento, el comportamiento de mi sistema sea este. Entonces acá, si bien este transitorio ha concluido en este tiempo, existe acá un error en estado estacionario que no es cero. Por lo tanto, no cumple mi especificación. ¿Qué tengo que agregar? Un controlador. Tengo que sintonizar un controlador. Tengo que diseñar un controlador de manera que o bien el régimen transitorio y bien el régimen estacionario cumplan las especificaciones. Para eso yo necesito calcular los parámetros del controlador. Esto se llama sintonizar. ¿Sí? Sintonizar el controlador industrial PID, por ejemplo. Por ahí podría diseñar un algoritmo especial, pero la mayoría utiliza lo que ya conocemos como PID, compensadores de adelanto, compensadores de retraso, compensadores de adelanto y de retraso. Puede ser un controlador difuso, no lineal, todos los algoritmos que ya les he explicado. Y en función a la sintonización, yo voy a revisar el desempeño mediante ¿qué? Inicialmente mediante simulación. Para esto puedo utilizar MATLAB, puedo utilizar HYSYS, ¿sí? Puedo utilizar ChemCat, puedo utilizar LabVIEW y otros simuladores. Herramientas como el Scilab también. Está, a ver, otra herramienta que podría utilizarse. Python. ¿Sí? Ahora, una vez que yo veo el comportamiento en simulación, aplico el ensayo en planta o en el proceso. Y verifico que se cumplan estas especificaciones. ¿Sí? Eso es cuando nosotros tenemos un equipo, un sistema, un proceso especial para, para que su comportamiento sea óptimo, sea adecuado. ¿Sí? Entonces ya les decía un poco sobre lo que son las partes de un sistema de control, pero les voy a mencionar de forma más gráfica. Aquí yo tengo un controlador que puede ser un PID, puede ser uno de LIGLEC, de retraso, de adelanto, de retraso, puede ser basado en pasividad, puede ser no lineal, puede ser basado en modos deslizantes, puede ser predictivo, puede ser adaptivo, difuso, neuronal, cualquier controlador. Este controlador va a enviar una señal al actuador. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace este actuador? Esto es sumamente importante que ustedes lo tengan en mente. Permite manejar, manipular, ¿qué? La entrada de energía o masa a mi proceso. Y con esa modificación de energía y masa, este proceso cambia sus condiciones, cambia una variable de proceso.
una variable de salida. ¿Sí? Este proceso tiene una dinámica, tiene un modelo, un comportamiento. ¿Sí? Ahora, fíjense, yo tengo acá la variable de proceso. Para que yo la utilice en mi controlador, necesito un sensor. ¿Sí? Si estoy trabajando con un control de presión, acá tendré un transmisor de presión. Si estoy trabajando con un control de temperatura, ¿qué tipo de sensor se utiliza para control de temperatura? ¿Alguien sabe? LTD, Vamos, RTD. ¿Qué más? termocupla, Ya, ¿qué más? ¿Son los únicos dos sensores? Vamos, vamos. ¿Quién conoce más sensores de temperatura? Hola, hola, ¿me escuchan? RTD. Termistores, no termostatos, termistores de tipo NTC, NTC, ETC, PDC. ¿sí? Ahora, recuerden algo. Este sensor, sí, tiene una dinámica. Por eso les he indicado, si es control de temperatura, bueno, vamos a utilizar RTD, termocupla o termistores. De hecho, por ejemplo, en los chillers, ¿conocen los chillers, cierto? En los sistemas de refrigeración no utilizan RTDs ni termocuplas. Utilizan termistores de tipo NTC. Los sistemas de control de temperatura en los vehículos utilizan termistores. Entonces, hay que conocer eso, esa tecnología. ¿Sí? Bien, ahora, este es un sistema de lazo cerrado. Aquí el controlador puede ser cualquiera de estos. PID, un compensador de adelanto, un compensador de retraso, ¿sí? Y los diferentes algoritmos de control. ¿Dónde yo les puedo ayudar? Mi persona. Pasividad, modos deslizantes. He estudiado bastante esos dos sistemas de control. Y obviamente el PID, ¿no? Es donde he trabajado bastante. Académicamente también he podido implementar muchos algoritmos basados en modos deslizantes y obviamente el estudio de pasividad, control basado en pasividad, por ejemplo, en robots manipuladores. Para lo que son modos deslizantes, en algunos sistemas que actualmente, por ejemplo, tal vez ya han escuchado de los sistemas de control de insulina para pacientes diabéticos. ¿Sí? También marcapasos. Los marcapasos me parece que están trabajando con algoritmos difusos y también de modos deslizantes. Los sistemas, muchos sistemas mecánicos, electromecánicos y mecánicos están siendo modelados de manera que puedan ser controlados por sistemas, utilizando control basado en pasividad.
Y pues bueno, son técnicas que las cuales permiten que un sistema, un proceso, se comporte como uno especifica. ¿Sí? Entonces nosotros en nuestro módulo vamos a poder implementar, vamos a poder estudiar controladores de tipo PID, de adelanto y retraso, en este módulo. ¿Sí? Ya ustedes van a poder ver control basado en pasividad, control modos deslizantes, control no lineal, adaptivo, difuso, neuronal, pero todos van a tener un común, que es este lazo de control. Esta señal que sale del actuador, del controlador, va a ir a un actuador, una válvula de control. ¿Cómo se especifica una válvula de control? ¿Alguien sabe? A ver, un poquito en contexto. Es una válvula de control. Normalmente el CB de la válvula, Muy bien. ¿Y qué es este parámetro? ¿Qué significa el CB de una válvula? la relación de caudal, ¿no?, que tiene nominalmente con lo que se necesita. Una relación de caudal. O sea que caudal es igual a C veces, a CB veces, ¿no? Alguna función, le voy a llamar, ¿y qué regulo yo en una válvula? ¿Qué manejo en una válvula de control? La carrera, El stroke, ¿sí? El stroke, así es. la posición de este vástago, ¿sí? Entonces hablemos que este caudal tiene esta válvula tiene una característica CB de válvula que está relacionado con un caudal máximo y que depende de la posición. Ahora, esta característica de válvula, existen tres tipos de características. ¿Conocen? Lineal, Ya, isoporcentual y de apertura rápida. isoporcentual y apertura rápida. ¿Se dan cuenta el modelo? Ese es un actuador. Este es un actuador, nos va a diseñar, o por lo menos entiendo yo así, esto es caudal, bueno, esto es posición, le vamos a hablar, esto es así. Para un isoporcentual, esto es lineal y esto es de apertura rápida. Ustedes tienen que elegir adecuadamente el CB de la válvula y van a indicar en qué posición va a trabajar en condiciones de estado estacionario. ¿Sí? Fíjense que son condiciones interesantes. Eso lo conoce bien el procesista. ¿Para qué caudal? Necesita diseñar la válvula. Y una vez que yo tenga diseñada la válvula, esta válvula con la posición me va a permitir ingresar ¿qué? Energía o masa a mi proceso. Si estoy en control de temperatura, tal vez vapor, tal vez no es una válvula, es un calentador, un intercambiador de calor, por ejemplo. ¿Sí? Esa cantidad de energía va a modificar a mi proceso y a la salida posiblemente tenga variaciones de temperatura, es decir,
tal vez incremente o tal vez reduzca la temperatura, dependiendo del proceso. Entonces, si yo tengo un equipo, un sistema muy particular, tengo que poder modelar o tendría que modelar el actuador, el proceso y el sensor de manera que este controlador me permita que el proceso a la salida, por ejemplo, se comporte de la siguiente manera. Esto es CDT. Aquí está la referencia. Un valor, por ejemplo, 50 grados Celsius, ese es el set point. Entonces, por ejemplo, que esto esté en el punto de operación de temperatura, se vaya y haga esto. Porque si hace esto, no es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque aquí hay un consumo de energía. ¿Sí? Es un consumo de energía que no estoy utilizando adecuadamente. Entonces yo debería tener, por ejemplo, un comportamiento, lo voy a cambiar de color. Quizás de este tipo. Aquí estoy optimizando ya sea energía o masa, dependiendo del proceso. Estas son especificaciones que yo tengo que verificar con este controlador. Porque yo no puedo modificar mi proceso, no puedo modificar el actuador. Tal vez el sensor sí, pero no es la idea modificar ninguno de estos tres elementos, sino diseñar adecuadamente el controlador. Esto es una especificación de diseño. Por eso yo necesito puntos de operación. Ya vamos a ver eso posteriormente. Bien. Bueno, respecto a lo que es las actividades de un sistema de control, tenemos, o de una planta, tenemos el diseño como tal de la planta, que como referencia nos va a indicar cómo queremos que funcione nuestra planta. Tenemos la fase de operación, que es cómo debe funcionar. Y mediante el control automático vamos a hacer que funcione de forma automática, de la forma deseada. ¿Qué significa un control automático? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa automático? ¿Qué me podrían decir que es algo automático? A ver, vamos a hacer participar. Que funcione en lazo cerrado, así. Ya, pero ¿qué significa automático? Que funciona por sí solo. Ya, muy bien. Es justamente eso. Trabaja de forma independiente. No necesita, ¿sí?, que el operador pueda, para controlar, o sea, no necesita la mano del operador. Trabaja de forma independiente. Por eso está en lazo cerrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso es muy importante, porque te va a permitir que garantices un producto, una calidad de producto, un tiempo de obtención del producto
constante. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso es sumamente importante. Entonces, yo voy a diseñar mi controlador. Voy a sintonizar mi controlador de manera que trabaje de forma independiente. Así haya perturbaciones, así haya modificaciones de carga, así haya cambios en el set point. ¿Sí? Y hay un error conceptual que se prolifera cuando hablamos de sistemas de control. Pensamos que al tener un transmisor de presión cuyo rango es de 0 a 2000 PSI, transmisor de 0 a 2000 PSI, por ejemplo, nos lleva a que el set point pueda también variar ese rango. Y eso es el error muy común que se comete. El set point no cubre todo el rango de medición del sensor. El set point lo especifica el proceso y no así el sensor. Entonces, cuando ustedes tienen un sensor de temperatura, ¿sí? Ese sensor de temperatura, que es un RTD, y tiene un transmisor, y ustedes lo configuran para que trabaje de 0 a 300 grados Celsius, no significa que el set point de tu proceso, donde vas a instalar este medidor, también opere de 0 a 300. Es un error. El set point depende del proceso. Si mi proceso es calentar unas barras a 250 grados o secar un proceso, un grano a 60 grados Celsius, el set point es 60 grados Celsius. Podré aumentar o reducir un poquito, pero ese es mi set point. Por lo tanto, el set point no tiene nada que ver con el rango del sensor. Sí, así que mucho cuidado con eso. Sí, mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si ustedes tienen un medidor de frecuencia, ¿sí? Para medir la frecuencia entregada por un generador, el set point, ¿cuál es el set point en un sistema de generación eléctrica en Bolivia? En frecuencia. ¿Cuál es el set point en 50. frecuencia? 50 Hz. Ese valor no cambia. Y no va a cambiar. El voltaje tampoco cambia. Pero tengo un medidor que mide de 0 a 60, 70 Hz. Pero el set point es 50 en frecuencia. Voltaje en baja tensión 380 o 400 voltios en bornes del generador. Que es muy diferente al sensor. O sea que no consideren que tener un sensor de amplio rango me obliga a que el set point también tenga ese rango. No es así. Depende del proceso. Bien. Hay diferentes esquemas, llamémoslo, o herramientas que te permiten realizar la automatización de procesos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que hay procesos continuos y procesos por lotes. ¿Sí? Aquellos procesos son continuos cuando el fluido, ¿sí? Va a la redundancia, fluye de forma continua cambiando sus variables
de proceso, como temperatura, presión, pero están en circulación permanente, todo el tiempo, ¿sí? Está ingresando y saliendo, ingresando y saliendo. En cambio, en un proceso por lotes, este proceso, por lo general, tiene un tiempo de permanencia en el mismo. Ese tiempo de permanencia, ¿sí? Por eso se llama lote. Una vez que se ha concluido y llegada a la variable de proceso, termina, se vacía, ¿sí? Y comienza nuevamente el proceso. Pero hay un tiempo de retención, ¿sí? Ahora, fíjense que las estrategias para resolver control continuo están enmarcadas en función de una norma, la ISA 101. Esto es para resolver, ¿sí? Es decir, es una técnica para resolver problemas de automatización de procesos continuos. Y para procesos por lote, hay una arquitectura denominada, o en todo caso, una arquitectura que se ve en ISA 88. Es una forma de automatizar procesos por lote. ¿Sí? Entonces, son dos metodologías sistemáticas que permiten automatizar procesos. Aquí no estamos hablando del sistema de control. El controlador puede ser cualquiera, que hemos visto hace un momento. Pero la forma de resolver la automatización en un sistema determinado, ¿sí? Se puede resolver utilizando ISA 106 para procesos continuos y ISA 88 para procesos por lote o batch, donde van a ver que existen recetas, por ejemplo, pasar de iniciando o calentando a calentado o fin de proceso o funcionando, porque en un proceso batch existen esos estados. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en un proceso por lote. Bien. Ahora, como ustedes han visto me parece en el módulo anterior, el tema de modelar procesos. ¿Sí? Básicamente es obtener o deducir un modelo. Ese modelo por lo general es no lineal. Es un proceso, es un modelo no lineal. Entonces, ustedes han visto, ¿no? En el módulo número 1, me parece, lo que son los fundamentos y herramientas para lo que es sistemas de control. ¿Cómo se obtiene el modelo de un proceso? ¿A través de qué? Sus ecuaciones, ecuaciones diferenciales. Ya, correcto. Para sistemas de parámetros concentrados son ecuaciones diferenciales. Ecuaciones algebraicas también. ¿Sí? Son, por lo general, ecuaciones diferenciales no lineales. Y utilizando, por ejemplo, termodinámica, mecánica de fluidos, física, llegamos a obtener ecuaciones algebraicas. Y con el apoyo de las ecuaciones algebraicas y ecuaciones diferenciales, podemos llegar a resolver problemas. ¿Sí? Cuando ustedes planteaban sistemas de ecuaciones, una condición para que se pueda resolver, ¿cuál era?
sistema de ecuaciones. ¿Cuál era la condición inicial con la cual podrían decir si este problema es resoluble? Que el número de ecuaciones sea correspondiente al número de variables. Exactamente, que el número de ecuaciones que ustedes tienen disponibles sea igual al número de variables que tienen que resolver. Lo mismo ocurre en los procesos. Si ustedes tienen ecuaciones diferenciales, tienen parámetros que podrían variar o variables que varían, disculpen la redundancia, se van a tener que apoyar en ecuaciones algebraicas para poder reducir la cantidad de variables y que coincidan con las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, el modelo no lineal va, en su caso, digamos, más sencillo, va a ser ecuaciones diferenciales ordinarias, no lineales, junto con ecuaciones algebraicas. Cuando hablo de ecuaciones algebraicas, un ejemplo, estamos hablando de la ley de Ohm. Son ecuaciones algebraicas. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso es importante. Termodinámica nos permite ser en estado estacionario el comportamiento de las sustancias en función de energía y masa, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, una vez que ustedes modelan el proceso, obtienen el modelo no lineal, ecuaciones diferenciales y ecuaciones algebraicas, como paso número 2, obtienen o identifican puntos de operación del proceso. Esos puntos de operación van a ser las condiciones iniciales de simulación en mi proceso para ver desde qué puntos van a iniciar. Ya vamos a ver en simulación de qué se trata. Una vez que yo identifico los puntos de operación o puntos de equilibrio, el siguiente paso es utilizar linealización. ¿Cómo yo puedo obtener el modelo lineal? ¿Utilizando qué herramienta? ¿Qué significa linealizar? Utiliza las Las de series de derivada. Taylor. ¿Se acuerdan las series de Taylor? Decían que una función f de x era equivalente a decir f de x en un punto de operación más la derivada de la función respecto de la variable evaluada en el punto de operación, ¿sí? X gorro, por x menos x gorro. Más la segunda derivada, 1 sobre 2 factorial de la derivada. Si nosotros queremos linealizar, utilizamos los primeros dos términos de la serie de Taylor. O sea que una función se puede aproximar a estos dos primeros términos dentro de un rango, dentro de un intervalo. ¿Sí? Entonces, dentro de ese intervalo voy a linealizar mi modelo, mi planta, obtengo el modelo lineal y aplico todas las herramientas o las herramientas para el diseño de controladores lineales. Perdón, diseño de controladores con técnicas lineales.
Esa es la verdad. O sea, yo voy a diseñar un controlador considerando que el sistema es lineal. Y cuando el sistema es lineal, puedo aprovechar las herramientas que me entrega Laplace. Puedo utilizar el análisis en lugar de raíces, análisis frecuencial, análisis de respuesta en el tiempo, porque tienen fundamentos para poder resolver y analizar el problema. Una vez que yo diseño el controlador con técnicas lineales, este se somete a simulación inicialmente para el sistema lineal, para verificar que cumpla, y posteriormente, mediante simulación, al modelo no lineal. Y con el modelo no lineal, ¿qué? Verifico las especificaciones. ¿Sí? Ustedes están aquí. Esta es nuestra misión en el módulo. Diseñar controladores con técnicas lineales. Entiendo yo que ustedes ya han visto ecuaciones diferenciales, saben identificar puntos de operación, saben linealizar procesos, y entonces, con esos 3 puntos avanzados, nos vamos al diseño de control. ¿Estamos de acuerdo? Porque entiendo que han hecho procesos. Una vez que ustedes saben de procesos, ya saben cómo funcionan, ¿qué? Los mismos. Y entonces van a tener que ecuaciones algebraicas. Me imagino que han hecho balance de materia, balance de energía en régimen estacionario. Han analizado compresores, bombas, operaciones unitarias y demás. Esa parte, ecuaciones algebraicas. Y las ecuaciones diferenciales ya me permiten el modelo dinámico. Ahí tengo que utilizar, ¿qué? Balance de masa y energía. Que me imagino que han avanzado y han revisado. De todas maneras, lo vamos a ver cada uno de estos puntos a forma de recordatorio. ¿Sí? Eso es importantísimo. Y de aquí en adelante ustedes ya tienen que ir desarrollando sus herramientas para poder realizar simulación. Si ustedes quieren trabajar con MATLAB, hay mucho en la web para MATLAB y Simulink. Si quieren trabajar con Python, lo mismo. Hay otros profesionales que trabajan con Excel. Pero tienen un trabajo adicional. Tienen que programar las macros para poder generar toda la solución. Tienen que implementar, por ejemplo, el método de Runge-Kutta para poder justamente resolver las ecuaciones diferenciales, pero es posible. Nada es simple. ¿Sí? En lo que se refiere a programación. Ya dependerá de ustedes qué herramienta quieren aplicar. Yo, por ejemplo, utilizo una mezcla de ambas. MATLAB y Excel, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Ustedes ya conocen las ecuaciones diferenciales, saben de procesos, saben lo que son los puntos de operación. Sí, ¿no ve?
Por si acaso, para recordar solamente, ustedes pueden ver estos 3 puntos en el capítulo 3 y 4 del Smith-Corripio. Del libro Control Automático de Smith-Corripio. Es muy buen libro. Altamente recomendado. Para diseño de controladores con técnicas lineales, el OGAT. Dorf. Gene Powell. 3 libros excelentes. Pero ellos no hacen esto. No hacen modelo no lineal, no identifican puntos de operación, hacen muy poco linearización. De hecho, consideran que todos los sistemas que analizan son lineales. En cambio, este libro del Smith-Corripio maneja estos 3 desde el punto de vista de procesos, pero no hace diseño de controladores. Ya lo deja para el otro tipo de bibliografía. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en lo que se llama control de procesos. Y la simulación, ya, eso es otro tema. Esto requiere, por ejemplo, constante. Ustedes tienen que tener sus herramientas. Herramientas de simulación. ¿Sí? Herramientas de simulación. Bien, bueno. Un poco para conversar. Aquí tengo una planta química y su sistema de control. ¿Sí? Este sistema de control, bueno, esta planta, como verán, tiene un componente A, un componente B, el cual es bombeado hacia un reactor, son bombeados hacia un reactor. Este reactor tiene, o en este reactor se va produciendo una reacción química. A la salida es bombeada un precalentador, pero previamente debe mantenerse la temperatura, porque este es un proceso exotérmico, por lo tanto libera temperatura. Y si dejamos que el reactor libere su temperatura, podríamos fatigar mecánicamente el material y en todo caso dañar el mismo, primero. Y segundo, la reacción química que se produce puede ser descontrolada y podríamos tener accidentes. Es por eso que se utiliza, por ejemplo, refrigerantes, ¿sí? Entonces necesitamos controlar la temperatura, el nivel y demás, ¿sí? Entonces, esta reacción, este producto que sale del reactor se va a un precalentador o un intercambiador de calor, ¿sí? Este intercambiador de calor va a pasar, por ejemplo, va a ir a una columna de destilación. La columna de destilación tiene 2 productos, el producto cabeza y el producto de fondo, o el destilado y el de fondo, ¿sí? Este proceso de fondo, ¿sí? Bueno, por temas de volatilidad, considerando de que tiene un componente, sí hay partes que se van a poder volatilizar, es decir, que se vayan hacia arriba, y hay otros que se van a ir hacia abajo, decantando en todo caso, y en función a la concentración se va a enviar hacia otras partes del proceso, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, en este caso, el condensado, el producto fondo puede ser llevado a otro proceso, y el producto destilado obviamente va a ir a producción en la siguiente etapa del proceso. ¿Sí? El producto cabeza. ¿Cuántas válvulas tiene? ¿Quién me podría decir? A ver, Eloy Vilca. ¿Cuántas válvulas tiene Eloy? La planta. Ahorita se ve 10 válvulas.
Y cuando nosotros tenemos válvulas de control, inherentemente tenemos que pensar que tienen, ¿qué? Lazos de Lazos de control. control. Sí, si tenemos válvulas de control, seguro que ya tenemos que implementar ahí un lazo de control. Sí, y aquí hago un poco, gracias Eloy, aquí hago un poco, por ejemplo, el análisis de este caso. Aquí yo tengo una bomba con una válvula. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, pero podría ser el control de nivel directamente con la válvula. No. ¿Sí? Ahora, este proceso, este sistema, no es precisamente el más óptimo desde el punto de vista de consumo de energía. ¿Alguien me podría decir por qué no es óptimo desde el punto de vista de energía? ¿Puede repetir, por Ya, lo siguiente. favor? Ustedes tienen un reactor, a la salida del producto tienen una bomba y a la descarga de la bomba yo tengo una válvula de control. Un lazo de control de nivel. ¿Sí? Aquí. Ahora, esto era un diseño de hace 20, 30, 40 años. ¿Sí? Y se ha analizado y este diseño, esta forma de controlar el nivel, no es precisamente óptimo desde el punto de vista de consumo de energía. La pregunta es, ¿por qué? Porque no se está controlando a la bomba directamente, se está controlando solamente la válvula y la bomba está Mm, funcionando a potencia. has tocado un punto interesante. ¿Sí? Si esta bomba, si para accionar esta bomba yo estoy utilizando 40 HPs, ¿sí? 40 HPs, un motor de 40 HPs, de forma nominal, y se está impulsando a esta bomba con 40 HPs, y yo necesito un caudal menor porque tengo que regular el nivel. Esa energía que yo le estoy aplicando al motor, ¿sí? ¿Dónde se pierde? ¿O dónde se disipa? Se disipa en dos caminos, en la energía o en el caudal, en la energía que tiene el caudal, por un lado, que hace que se mueva, y hay otro que se disipa en la válvula. ¿Y cómo se disipa la energía en la válvula? A través de ruido. ¿Han escuchado cuando la válvula comienza a sonar fuerte? Fortísimo. Los latigazos. No, eso se llama, ah, golpe de ariete. Habitación. Ariete, sí, golpe de ariete. No, no es cavitación.
Bueno, no, porque la cavitación es otro fenómeno donde se produce vapor, ¿sí? Y esos vapores van generando explosión dentro de lo que se llama el vástago, ¿sí? La parte interna. O sea, al tener un vapor por ahí ya... Una acotación, Sí, adelante. perdón, una acotación, si hay ruido, hay vibración, y si hay vibración, hay pérdida de calor. Se convierte. Sí, 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 sí. Hay ruido. O sea, estos 40 HPs se disipa, o bueno, se lo envía al fluido y también a la válvula. Y primero, lo que pasa es que estoy perdiendo energía aquí en forma de vibración y de ruido. Porque aquí se tiene que cumplir el balance de energía. Por eso no es óptimo. Por eso es que ahora se utiliza ¿qué? Se utilizan los variadores de frecuencia para regular la velocidad de esta bomba y dejar de operar con una válvula. Porque antes no se tenía la variación de frecuencia. ¿Sí? Entonces, los nuevos diseños ya no consideran una válvula de control, sí un variador de frecuencia. Entonces, es por eso que óptimamente, o bueno, de forma Ingeniero, energética. tengo una Sí, pequeña consulta. adelante. ¿Se podría reemplazar un variador de frecuencia con un Perdón, no te escuché bien. cambiador de modos de delta a estrella? ¿O es más conveniente? ¿Es más conveniente un variador de frecuencia o cambiar, no me acuerdo el nombre, Un delta hay un estrella. tablero que cambia de modo del motor de delta a estrella? ¿Cuál es más eficiente? No, 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 no. No, son dos cosas bien diferentes. Una cosa es el arranque del motor, ¿sí? El arranque que tú me dices, el arranque estrella delta, Sí. se aplica para llevar al motor a una velocidad nominal, ¿sí? En cambio, el variador de frecuencia trabaja u opera más o menos eficientemente hablando, desde un 25% al 100% de la velocidad nominal, inclusive más. Hay variadores que trabajan al 200% de la velocidad nominal, pero no puede trabajar todo el tiempo, tiene que trabajar corto tiempo, que son las dinámicas del proceso. Ahora, si me hablas de eficiencia, un arranque no es el término correcto. La eficiencia no tiene nada que ver con lo que es el motor como tal, en el arranque. No le veo una relación entre la eficiencia y el método de arranque, Ok, gracias. Me estaba confundiendo, gracias. ¿no? Está bien, hay que tener claro eso, ¿no? A ver, alguien más por ahí. A 10. Carlos Tim. Perfecto. Entonces, fíjense que eso es sumamente importante. Actualmente se está, en este caso, optimizando el proceso, quitando la válvula, ¿sí? Y incorporando un variador de frecuencia. ¿Sí? Este variador de frecuencia o este motor también va a tener algunas consideraciones, pero tomen en cuenta que si yo estoy estrangulando, significa que estoy bajando el caudal. Eso significa reducir, ¿qué? Velocidad. ¿Sí?
Eso significa, ahora, ojo, ustedes tienen que considerar aquí las leyes de afinidad. Muy en cuenta. Tomen en cuenta las leyes de afinidad de los fluidos, o perdón, de las bombas. ¿Sí? Se me fue ahorita el tema de las relaciones, pero hay que cumplir eso. O bueno, todas las bombas cumplen esas leyes de afinidad. No son proporcionales, por si acaso. Lo que es potencia, velocidad, caudal, velocidad, no son proporcionales. Una es parabólica, la otra es cúbica. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso. Bien, entonces fíjense que acá nosotros en nuestra planta vamos a tener 10 lazos de control. 2 de flujo, 1 de 1, 2, 3, 3 de temperatura, 1, 2, 2 de nivel, 1, 1, 2, 3 de nivel, perdón, 1 de presión y 1 de flujo. Perdón, 3 de flujo. Entonces, para seleccionar un controlador, para este sistema, ya no lo puedo diseñar, ya no sería óptimo trabajar con un diseño propio, es decir, por ejemplo, con un procesador, con un microcontrolador, no, ya no es práctico. Aquí ya vendría una muy buena solución utilizar lo que los fabricantes de controladores tienen, los PLCs o los DCS. ¿Sí? Pero podríamos realizar lo que se denomina el modelado. Y aquí, recuerden que para este reactor, aquí tiene que haber un flujo de A y aquí un flujo de B. ¿Qué pasa si entra más fluido de A? ¿Qué tiene que hacer mi sistema de control? ¿Tendrá alguna relación el flujo de A respecto al flujo de B? Considerando que en un reactor se debe mantener constante los flujos, no iguales, constantes. Por ejemplo, el reactor requiere que haya un volumen de el componente A, ¿sí? Más 5 volúmenes del componente B. Entonces, si aumenta el volumen, o perdón, el caudal, si aumenta el flujo o el caudal en A, tengo que aumentar el flujo en B. ¿Por qué? Porque si no, voy a tener un problema de calidad. Yo tengo que mantener un flujo, un valor de flujo en A, y 5 veces el flujo de A en B, para que cumpla una relación. Esto se llama control de relación. ¿Dónde se ve esto también? En los sistemas de aire combustible, en quemadores, en los motores de combustión interna, denominados AFR, por ejemplo. Ahora, yo también voy a poder implementar algunos lazos avanzados como el control en cascada, el control feed forward, que para realizar, implementar esos controladores, yo necesito modelar la planta. Necesito conocer mi proceso. ¿Sí? Aquí uno podría pensar, bueno, voy a implementar 10 PIDs. Pero es posible que es muy probable que yo necesite otro tipo de controladores. ¿Por qué? Porque no va a ser suficiente. ¿Sí? Bien.
A ver, no sé si tiene alguna consulta, duda, aclaración sobre este tema para concluir la primera parte que hemos visto que es la necesidad, sobre todo, de entender cómo funcionan los procesos. Si nosotros sabemos cómo funcionan, los podemos modelar. Y si los podemos modelar, podemos analizarlos vía simulación antes de llevarlo a campo, antes de implementarlo. ¿Alguna duda, aclaración, consulta? Mañana ya vamos a ver el tema de transformada de Laplace y demás que ustedes ya han visto. Va a ser solamente un recordatorio, así rapidito. Pero tomen en cuenta de que van a tener que recordar todo el tiempo durante la maestría estos conceptos. De pronto va a aparecer un problema, a ese problema ustedes le aplican el modelado, le aplican la linealización, obtienen los puntos de equilibrio, realizan y modelan o sintonizan el controlador. Una vez que sintonizan el controlador, van a hacer un análisis de, por ejemplo, de los índices de desempeño. Esos índices de desempeño les van a entregar posibles comportamientos adecuados y deseados. Y el siguiente paso es la optimización. Diferentes formas de optimizar. ¿Han escuchado de Machine Learning? ¿Sí? ¿Han escuchado también de optimización por se llama, se me fue, utilizan lo que se llama conocimiento heurístico, o meta heurístico, perdón, se llama enjambres, ¿sí? Cómo optimizan determinados comportamientos de procesos en base al comportamiento de, por ejemplo, de las abejas, de las hormigas, de colonia de hormigas, por ejemplo, cómo llegan a un determinado sitio. Entonces han hecho un algoritmo para justamente que el objetivo de esa optimización sea la búsqueda de la minimización de una función que podría ser energía, que podría ser masa, que podría ser alguna variable de proceso. ¿Sí? Una técnica de optimización que estaba utilizando yo se llama algoritmo seno-coseno, por ejemplo. Entonces, fíjense que es el objetivo, es el paso que ustedes ya van a llegar a dar cuando conozcan de forma correcta, de forma completa, todo lo que es el análisis de los sistemas. Ahora, pueden ir por uno de los dos caminos. ¿Sí? Pueden ir por el análisis basado en modelos matemáticos, o pueden ir por el análisis mediante modelos donde hay, por ejemplo, redes neuronales, lógica difusa.
para obtener esos modelos con esas herramientas necesitan del operador. El operador que está manejando ese sistema les va a decir cómo funciona. Y en base a esa información, ustedes van a modelar el proceso. En cambio, el análisis matemático lineal, en base a las ecuaciones diferenciales, les va a permitir hacer una simulación más o un modelado más adecuado. Sin embargo, hay procesos con los cuales está difícil todavía encontrar un modelo, porque es un conjunto de parámetros bastante grande, ¿sí? Muy bien. Me parece que por aquí hay alguien que ha abierto su micrófono. Por favor, apáguenlo. ¿Sí? Les recomiendo eso. Bien. Entonces, por favor, voy a tomar lista. A ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eloy, ¿tenemos otro Eloy también? ¿O es el mismo? Es el mismo, estoy conectado. Oh, bueno, estás en dos entonces, en dos dispositivos. Edmundo, Denise, Daniel, ya. Voy a hacer una captura de la pantalla. Ahí me voy a... Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, Carlos Tim, Micael. Micael López. Hola, Micael. Hola, Micael. ¿Me escuchas? Sí, sí. Buenas noches, sí. O, bueno, Presente. es un grato placer estar contigo, Micael, mi Sí, compañero en la y universidad. igualmente. Sí, sí, así es. Igualmente. Bueno, bien, Eloy, Ariel, voy a Andrés, Daniel, bien, Luis Fernando, Edmundo, Denis. Ok, les pido por favor mantener el tema de la asistencia, yo lo voy a registrar ya lo tengo en la captura. Bueno, son reglas de la universidad, por favor, cualquier inasistencia la deben justificar, ¿sí? Por favor. Bien.